Buenas tardes, entre amigas y seguidores de Entre Amigas y Amigos anda la cosa. Hoy estamos en Entre Amigos anda la cosa, entre amigas y amigos. Íñigo, Pati Urugalde, tenemos aquí de nuevo nuestro fichaje de muchos viernes, porque hoy es viernes cuando lo veáis, no sé qué día lo subirá Isa, pero hoy es viernes. Y se nos quedaron cosas en el tintero en la anterior charleta que tuvimos. Sí. Y en este interín, en este tiempo, han surgido pues, noticias relacionadas con algunos de los temas que dejamos en el tintero. Sí. Entonces, bueno, le dijimos a Pati Urugalde, por favor, necesitamos otra vez tener una charla. Isa, recuérdanos, por favor, ¿qué se nos quedó en el tintero? Bueno, buenas tardes, Íñigo. Muy buenas. Pues además es que quedó como al final pero se nos acababa el tiempo de grabación y entonces parecía como que no hubiéramos querido contestar, pero no había tiempo y llegó Guillermo y no había tiempo en realidad. Pues la pregunta que lanzaste era pues este dolor tan grande que tenemos en la Iglesia, y lo voy a expresar así porque es algo que nos duele muchísimo a todos, de los abusos sexuales a niños, ¿no? Desde dentro de la Iglesia, pues bueno, ya sabemos que donde más se dan es en el entorno familiar, pero bueno, nunca hubiéramos esperado que unos sacerdotes hubieran abusado de niños o niñas o mujeres o lo que sea, ¿no? Entonces, Íñigo, venga, que no digan por ahí que no te hemos dado oportunidad de contestar a la pregunta. Ya, exactamente la pregunta cuál es, porque si es por rechazar, por en fin, denostar o por eso estoy de acuerdo, no voy a poner ningún pero, ¿no? En todo caso, no sé si la pregunta es cómo ha podido pasar, ¿no? O si es que la Iglesia... No sé por dónde va la pregunta, entonces. No sé si se ha mirado para adelante o ha habido un momento en que se ha mirado para atrás. O sea, no sé, ¿se era consciente de que había ese problema y no se afrontaba? Bueno, y ha crecido por no darle freno. No sé. Mi comprensión del problema, que además el Papa Benedicto XVI, ya de forma emérito, cuando estaba emérito, yo creo que ha sido hace 2 años, más o menos, profesó otra vez sobre ese tema, ¿no? Con esa carta que escribió el Papa Benedicto XVI retirado. Y luego con un poco artículos, experiencias, lecturas, etcétera. Mi comprensión es la siguiente, más o menos, ¿no? Claro, hasta los años 60, el sacerdote en todas partes, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en Irlanda, en Europa, ¿no? En todas partes era una especie de tabú o de, en fin, ¿no? Un factotum, era todo, ¿no? De tal manera que, que el sacerdote tuviera un pecado, ¿no? O cometiera un pecado público, notorio, etcétera. Por un lado no sabía muy bien cómo tratarse o cómo hacer. Y entonces la praxis, lo que se venía haciendo hasta entonces era pecado público notorio, fuera cual fuera, ¿no? Finanzas, bragueta o lo que fuera, se removía en silencio. Esa era como la praxis actual. Hasta los años 50, 60, o sea, consolidada, ¿no? Un escándalo, se callaba y se removía al sacerdote. O se metía a un convento o se cambiaba una parroquia bajo la tutela de otro sacerdote, o ese era más o menos, ¿no? En los 60 tenemos un problema, tenemos una ruptura histórica, ¿no? Que es gigantesca, que es el tema de la revolución sexual, ¿no? La revolución sexual del 68, que ahí rompe absolutamente, y llega, no es una cosa de la Iglesia, ¿no? Pero le va a afectar a la Iglesia, ¿no? Porque va a haber efectivamente muchos profesores de teología, muchos sacerdotes que van a aceptar esa revolución sexual. Es decir, esa comprensión católica de la sexualidad, de qué era, para qué era, cómo había que vivir y tal, le llega como un tsunami, ¿no? Que es la revolución sexual, le llega un tsunami y va a dar al traste con esa concepción tan arraigada dentro de la Iglesia, no fuera, estoy hablando dentro. De tal manera que se van a juntar dos cosas. Uno, que digamos la comprensión católica era como un muro de contención absoluto, porque era decir, la castidad para los sacerdotes y el matrimonio, en fin, ¿no? Ya sabemos todos las enseñanzas de la Iglesia, más o menos, pero aquí no entramos ahora, ¿no? De tal manera que
que se rompen esas estructuras de salvaguarda y entonces ya, pues efectivamente, ¿no? Si uno no está convencido de que algunas prácticas son pecado, pues es que no entiende por qué no puede, bueno, ya empieza el castillo, en fin, el edificio va a empezar como a tambalearse, y entonces, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Como los grandes follones están en esas décadas, ¿no? Y luego han seguido produciéndose, efectivamente, con la praxis anterior, con la praxis de remover al sacerdote, ¿no? De no, en fin, de que no se sepa, etcétera, ¿no? Bueno, llega un momento, efectivamente, que no puedes, que son problemas, que repiten, que son depredadores, etcétera, y ya se ve que la solución ha sido fatal, era mala. En su día, yo creo que sería hipócrita, ¿no? Decir que estaba consensuada por todo el mundo, ¿no? Por en los padres, en las familias, etcétera. Todos estos problemas se tapaban, ¿no? No solo en la iglesia, se tapaban y la hija se iba a dar a luz a Irlanda y el marido hacía, bueno, era lo que se hacía hasta entonces, ¿no? Y ahora no, ahora es todo sacarlo a la luz, que se vea, que se sepa en todas partes, todo. Y dices, bueno, bien, yo no tengo ningún inconveniente a eso. Y dices, bueno, sí. Yo creo que va por ahí, creo que más o menos va por ahí. ¿No? Sí, y llega el Papa Francisco y toma por cartas en el asunto, está dando pasos. Pero ya había empezado Benedicto. Sí, Benedicto ha sido muy claro también. Sí. Pero bueno, como hace poco salió el Papa actual y todo lo que está saliendo, ¿no? O sea, una novedad de Benedicto XVI era que no, o sea, es novedad, ¿no? Porque claro, si imagínate que yo fuera o tuviera un problema, ¿no? Claro, para el obispo mío que me conoce, que ha tratado conmigo, que yo he hablado, puede ser que sea difícil tratar el problema conmigo porque me conoce, ¿no? Y la parte humana pesa y dice, bueno, pero Íñigo, ¿cómo has hecho esto? Bla, 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 ¿no? Entonces el Papa Benedicto hizo una cosa muy sabia que es quitó la autoridad a los obispos y la llevó a Roma, de tal manera que Roma, desde la distancia, va a ser mucho más fácil lidiar con un problema, ¿no? Porque, digamos, es... Más neutral. Sí, más neutral, más aséptico, más objetivo que tratar con una persona que conoces, etc., ¿no? Eso fue un paso de Benedicto XVI, o sea, que me pareció, bueno, pues es un gran paso, aunque parezca que no. Arantxa, ¿ibas a preguntar algo? Sí, no, sí. No, voy a preguntar muchas cosas, pero me ha recordado, Íñigo, lo que has dicho, me ha recordado a alguien que conocimos, Isa y yo, que, bueno, pues que tuvo esos momentos de debilidad o esos abusos, y efectivamente lo removieron. Y debe estar no sé dónde, por ahí el hombre, pues eso, supongo que cumpliendo con su condena, entre comillas, ¿no? Pero claro, luego eso podríamos hablar también incluso del derecho eclesiástico, que no vamos a hablar de eso, no es una clase de derecho, ¿no? Que por cierto es muy interesante, es una asignatura que me gustó muchísimo, yo estudio derecho, que quede claro. Entonces, claro, cuando de repente sale a la luz pública cosas que, bueno, el caso de a un sacerdote que has conocido, que ha podido ser referente en tu juventud, tiempo libre, etcétera, y dices, ¡guau, qué fuerte!, ¿no? Qué fuerte, y claro, luego parece como que el entorno pues empieza a salir, a brotar, pues no, sí, sabíamos que, no, lo que decías tú, ¿no? Un poco también como que todos callados, pero es que eso no puede ocurrir, no está ocurriendo, o esta persona ha podido hacer eso. Entonces te genera aquellos que hemos podido conocer a personas que, bueno, a sacerdotes que los han retirado de sus funciones, además funciones en la jerarquía de la iglesia local, bueno, ya provincial, pues sí, ya estaba, pues eso yo creo que muy cercano al obispo, ¿no? Entonces, bueno, pues te choca muchísimo, te genera un shock, decir, wow. Pero desde luego son situaciones como muy dolorosas para todos, ¿no? O sea, pues a ver, es como cuando abusa violentamente, o sea, saca su fuerza bruta, un policía, pues también dices, tú que me tienes que defender, ¿no? Y un sacerdote está esperando, tú que me tienes que enseñar a vivir bien, ¿no? Pues dices, entonces, claro, o sea, yo creo que también hay que se nos, o sea, un defecto, no sé si defecto, sí, bueno, es un defecto, ¿no? Cuando nos olvidamos de que los sacerdotes sois personas y que podéis tener vuestras debilidades, ¿sabes? Y que hay que cuidaros, ¿no?
O sea, pero no, Sí. no en el sentido de pues que podéis pecar como los demás, sino que hay que cuidaros también, ¿no? Hombre, ahí está la institución que tiene su jerarquía Sí, y pero habrá ya no dices, hablo de la jerarquía en sí, sino los sacerdotes, la gente que tiene más cerca es la gente de su parroquia, sus parroquianos o su entorno, bueno, ahora esa y ahí perspectiva. también no sé, es un poco una sensación que hay que cuidaros en general. Sí, sí, o sea, que nosotros no... Una de las ideas, ¿no? Que quizá sin querer, ¿no? Yo suelo decir a la gente cuando voy a... Pues hoy he ido a dar la comunión a las casas y les suelo pedir oraciones. Yo pido oraciones para mí también, no solo por mí, sino también reza por mí, etcétera. Y, tal, la dan por descontado y dices, bueno, yo no estoy confirmado en gracia. Yo puedo hacer cualquier cosa, espero que no pueda hacerla, pero no descarto que si uno se descuida. Bueno, es como un matrimonio al fin y al cabo, ¿no? Que se casó en fin, con un amor y con una... Y de repente, al cabo de no sé cuántos años, de repente se están tirando los trastos, ¿no? Pues seguramente si les preguntas al principio, no se veían así, ¿no? Pero ha sido poco a poco una degradación, como un dejarse, y llega a una situación, bueno, pero a mí con el sacerdocio y a vosotras en vuestro matrimonio, en mil cosas, ¿no? Nos puede pasar de ir dejando y al final pues la naturaleza busca su válvula de escape y cada uno tiene una válvula de escape distinta, ¿no? Para unos es el alcohol, para otros es el dinero, para otros es el pasotismo, para otros es la depresión, a otros es la bragueta y el otro yo qué sé qué, ¿no? Entonces, bueno, no somos ángeles, ¿no? Y entonces, sí, eso hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? O sea, no somos ángeles, no pecar por exceso, y no, bueno, yo ya lo tengo esto superado, y dices, mira, es decir, no, tú lo tendrás superado más o menos, o ahora más o menos, pero tú déjate y ya sabes dónde acabas, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser como una advertencia, ¿no? Para todos, ¿no? Para sacerdotes primero, que cuando predicamos tenemos que tener muy claro que nos tenemos que predicar a nosotros mismos, los primeros, ¿no? Y luego a los demás, claro, en fin. Claro, porque ahí vosotros, Isabel habla de un poco de que la parroquia o que el entorno de la parroquia, de la comunidad, pues cuide del sacerdote, pero luego yo me voy a la organización y digo, hay una estructura, hay una organización, como cualquier otra empresa, puede ser un partido político, puede ser un gobierno, me da exactamente igual, una empresa grande. Claro, y ahí tiene que haber unos mecanismos, o debería haberlos, o que entiendo que los hay, desde que se activa el mecanismo o desde que se sabe qué ha ocurrido hasta que llega o se hace algo, pasa el tiempo y claro, y estamos hablando de que sois referentes morales y que esa persona que se supone que es un referente espiritual, bueno, sí, religioso y moral, sigue ahí y a veces el público de la calle, digo el público objetivo, la gente normal de la calle que no está cerca de la iglesia, pues a veces no entiende, bueno, ¿cómo es que no han actuado antes? ¿Cómo es que no se ha hecho eso antes? ¿No? Yo siempre, no es que saque la cara, Íñigo, no, intento ser compasiva y entender que, oye, esto no deja de ser una organización que tiene sus protocolos y para cuando se se ataja un problema que se ha identificado, pues igual pasa tiempo, ¿no? Como cualquier gran estructura, ¿no? Entonces, Sí, sí. eso, a veces el desconocimiento de la propia organización hace pues eso, que sea algo como que ¡wow! Luego también pues es muy bueno para los medios, ¿no? Y ese ataque continuo a esa organización. Sí, es goloso. Para los medios es noticia, es noticia. Muy goloso. Sí, sí, eso estoy de acuerdo. Y quizá lo que tiene que ser es como una mayor radicalidad por parte de las jerarquías y todo en atajar y contener y advertir a nosotros mismos, ¿no? Y sí, en fin. Yo es algo que no termino de entender y no estoy ahora pensando en la iglesia, no estoy pensando en una organización empresarial que se jactan de que sus valores de la democracia participativa, bla, 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 bla. No voy a decir más porque no se puede saber de qué tipo de organización estoy hablando. Mecanismos de control, comités de no sé qué, de ética, de lo que tú quieras. Y resulta que luego para tomar decisiones y cortar, donde hay que cortar porque se han cometido abusos, y digo, es que la gente... Perdona, la gente se la coge como papel de fumar. Y es que, Sí, porque, o sea, yo creo que aquí... nos falta valentía, decir, pues mira, lo he hecho mal. Salgo y digo, reconozco, pues he pecado, me he equivocado, ¿lo reconozco? Pero eso no se lleva. No, pero no se lleva y aunque se llevara,
o sea, no es tan fácil, no es tan fácil decir me he equivocado o fulanito tal. O sea, necesitas un plus de justicia, un plus que no es nada fácil, ¿no? O sea, saber que tu madre, que tu hermano, que tu amigo y tal, ¿no? Imagínate en tu hijo o tu marido, porque en abstracto lo tenemos todo el mundo claro, ¿no? Pero si es alguien de tu confianza, tu amiga del alma o de tal, te dice, pero fulanito, pero ¿cómo has podido hacer eso? ¿Pero cómo se te ha ocurrido? Y ahora, ¿sabes? Te das cuenta de lo que va a pasar y tal. Y eso, o sea, no digo que no haya que hacerlo, pero la reacción natural es esa. Y entonces, claro, sobreponerte a esa reacción natural, bueno, requiere, pues, o sea, amar a la institución bien amada, no es callarlo, sino amarla bien, purificarla y amar a las víctimas y decir, no, esto no puede ser. Y aunque se te rompa el corazón, ¿no? Y mira, aunque te llores por dentro, pero es el paso necesario, ¿no? Esa purificación. Pero sí, o sea, es un punto de escándalo, sí. ¿Qué? ¿Me miras? Estás callada, estás muy callada. No, pues porque estás hablando mucho tú. Es que esta semana, de verdad, esta semana estoy en plan Juana de Arco. O sea, estoy rodeada de injusticias que me parece que... No es que me da rabia que se abuse a veces, que se abuse de las personas. Me fastidia mucho. Me fastidia que otras personas abusen. Yo no hablo de abusos sexuales, hablo de otro tipo de abusos laborales, estoy hablando de temas laborales, ¿no? Laborales, psíquicos, sí. Sí, de aprovecharse pues, a veces de la buena fe de las personas o de la ignorancia o de las circunstancias y claro, y ocultando, pues al final terminan muchas cosas en pleitos y en demandas y dices, pero bueno, por favor, si esto con una conversación se podía haber solucionado, ¿no? Entonces, pues eso, esta semana he sacado ahí el látigo. Yo sé, la espada, el látigo de Juana de Arco, he dicho, me voy a replantear lo de poner la placa porque no puede ser. Bueno, Íñigo, y entonces, a ver, yo como lo he planteado desde la parroquia, ¿no? Desde el banco de la iglesia, ¿qué nos pediríais vos? O sea, ¿qué necesidades tenéis los sacerdotes de nosotros, de los parroquianos, ¿no? También para cuidar todo, ¿eh? Ya no estoy hablando de abusos sexuales, ¿eh? O sea, eso por descontado no estamos todos en contra y tal, ¿no? Pero para cuidaros, ¿no? Esa manera de ver, o sea, os sentís solos, os sentís acompañados, necesitáis, o es cada uno, es cada persona. Bueno, es que todos somos un poco distintos, ¿no? Lo que a uno le parece una intromisión, ¿no? Y dice, pero este ¿a dónde va? Y metiéndose en mi casa, a otro le puede parecer que es la solución de la vida, ¿no? Porque somos, o sea, digamos, el margen de cercanía cada uno lo tiene distinto, ¿no? Y somos distintos. Pero yo creo que en el fondo todos reconocemos cuando hay un interés por la persona, cuando hay ¿no? Me da igual, o sea, que a lo mejor no sabes acercarte o no sabes acercarte del modo que el otro pretende, pero sí bueno, pues sí, el otro se percibe claramente, ¿no? Cuando hay un interés y cuando hay en fin, ¿no? Eso a todos los niveles y a todas las personas y todos los trabajos, ¿no? Eso es así. Y bueno, que al sacerdote se le valore el ser sacerdote, yo creo que ayuda mucho, ¿no? A veces a los sacerdotes y cada vez más se les ve como administradores de fincas, ¿no? Porque, claro, tienes aquí tejados y templos y accesos a la iglesia, accesos locales y no sé qué, y dice, pero vamos, vale, pues sí, lo administro, pido, sí, en la gotera, el pintar esto, pero yo no me he hecho, o sea, yo no he dado toda mi vida para administrar fincas, ¿no? Y a veces, para almas. Sí, muchas veces parece que estamos para eso, ¿no? Para administrar fincas, que está abierta, que está cerrada, que tienes una gotera ahí, tal como tienes, si no es mío esto. En fin, no, pues sí, por ahí yo creo que van un poco las cosas, ¿no? Luego en el contacto personal te das cuenta cómo es la persona, el catequista, el sacerdote, y sabes hasta, ¿no? Pues unos son más serios, más reservados, otros son más así o más asado, y bueno, pues ya está, cada uno se acopla a lo que tiene y, bueno, hacer lo mejor que se pueda. Bueno, como en cualquier trabajo y en cualquier relación social, ¿no? Sí. O sea, te cuidamos bien, quieres decir. Hombre, sí. Como para decir que no.
No, me cuidan muy bien, me cuidan muy bien. Oye, estuvo muy interesante que estuvimos hace unos días con Guillermo. Guillermo es otro sacerdote que ha estado viniendo durante este curso a ayudarle a Íñigo los fines de semana y estuvo muy interesante porque estuvo muy gracioso cuando nos contaba aquello de que, oye, precisamente era respecto a esto de la pederastía, ¿no? Dice, pues que vayas por la calle y te digan violador y no sé qué, y le dice, oye, tú, a mí para llamarme eso, vamos a ir primero a la policía y me pones una denuncia y demuestras que soy violador, porque, o sea, como decía, como que alguna vez le habían llegado a decir en la calle eso, ¿no? Y esto también me parece muy duro. Entonces, jo, a ver. Sí, bueno, pero eso es de prever, ¿no? Que se manche la institución, se manche y eso es lógico. Es lógico que no me parece justo, pero lo entiendo perfectamente, ¿no? O sea que sí, bueno. Sí. Arantxa, ¿qué pregunta le vas a dejar lanzada a Íñigo para engancharlo otro viernes? Dios mío, por favor, hay tantas que Lanza. ahora mismo... Lanza. A ver, que aún tenemos tiempo, ¿eh? Estaba pensando... Tenemos tiempo, nos sobra tiempo. Sí. No, pero lanza otra pregunta. Me ha venido una antes cuando me ha salido sin más lo del tema del derecho eclesiástico, Íñigo, que es lo del Tribunal de la Rota. O sea, el tema de la separación, de la anulación de los matrimonios. Esto es algo que a mí siempre me ha fascinado. Yo creo que eso vamos a dejar para otro día. ¿Cómo se anulan los matrimonios? Porque algunos famosos han anulado matrimonios alegando que no habían consumado el matrimonio. O sea, ya sabemos todos, yo ya sé la respuesta. Esa la sé, es de hace 2 años. Pero bueno, eso un día podemos hablar de qué ha pasado. Esa moda por anular, no me hace ilusión volver a casarme por la iglesia y voy a anulo. Y anulan los que pueden pagar, ¿no? Digo yo, no sé. Entonces, bueno, eso lo podemos tratar un día, que me parece interesante. A mí me parece interesante. Sí. Y luego, yo sí, antes de acabar esta sesión relacionada con lo de hoy, es ¿qué consejos o qué sugerirías a alguien que ha podido pues, pasar por una experiencia de algún tipo de abuso, o de amenaza o de coacción por parte de algún religioso o religiosa? ¿Qué le dirías? No sé, que fuera a hablar con el párroco de su parroquia, que hable con el obispado, que vaya al juez, que vaya a un sindicato, no sé, ¿cómo habría que actuar? No, el sindicato te ríes, pero puedes... Sí. Yo una semana que estoy mandando a sindicatos, que estoy mandando a gente de mi entorno personal a ciertos sindicatos, y además diciendo, bueno, esto por aquí, de diferentes colores, no me reconozco, pero estoy evolucionando, estoy con la mente muy abierta. Sí, mira, este puede ser bueno para tus intereses y para tu manera de ver las cosas y para el jefe, el tipo de jefe que tienes. Este que es mala persona, pues este se merece, yo decía a mi hermana, se merece un abogado rastrero. Hay que buscar al más rastrero de todos, deja que te ayudo. No, este es buena persona, pero está un poco perdido, ¿no? Pues le vamos a mandar un sindicato flojo. Así, ¿eh? Esto es marketing, más oferta-demanda. Entonces, todas las semanas Íñigo, digo, es que no, haciendo el encaje y luego dije, voy a tener que poner yo la placa ahí abajo porque no puede ser. Aquí. Claro, pero eso bueno. En fin, ¿qué haces dando consejos gratis, hombre? Eso solo los curas. No me gusta el tema laboral, nunca me ha gustado. Me gusta el tema de los números de la empresa, que es más frío. Pero bueno, Íñigo, entonces... Viene alguien, a nosotras, nos dice alguien, hemos visto la charleta esta tan divertida que habéis tenido y es que yo no me he atrevido nunca a decirlo y pues yo que se me miraba mal o no tiene por qué ser abusos sexuales, me decía, no sé, me hizo sentir mal, me generó, yo qué sé, me insultaba y me creó un trauma y estuve con depresión y nunca he superado eso. ¿Qué hace esa persona? O sea, depende de lo que me diga exactamente, porque no es lo mismo que me diga eso, ¿no? Que ha sufrido abusos que le trataba mal. Hombre, si le trataba mal, sí le diría que no se acerque a esa persona y se acabó. O sea, pues vete y búscate otro, cambia de parroquia y ya está. Si estamos hablando de comportamiento, de carácter, ¿no? Ya está. Pero si ha habido un abuso objetivo, real, no imaginario, le diría, ¿estás seguro que en fin, ¿no? Entonces, si fuera así, le diría policía y obispado. Yo le diría eso. Ese es el camino. Denunciar en la policía y luego denunciar en el obispado. O primero obispado y luego digo para que quede claro todo, ¿no? Y nítido y sobre con luz y taquígrafos y ya está, ¿no? O sea, a las dos, o sea, el obispado para que se entere, lo sepa de lo que ha pasado, etcétera. Y actúe. Y actúe. Porque eso inicia sus trámites, una investigación interna, ¿no? Supongo que dentro de la empresa.
de la organización y como Sí. tenéis jurisdicción propia, pues eso va por un camino, pero no están diciendo que esto van a llevarlo a lo civil, porque esto es decir, la Iglesia Sí. tiene su propia jurisdicción y además está reconocido en todo el mundo. O sea, Entonces, ahora, claro, tal y como está ahora en la Iglesia, si se hace bien, o sea, los sacerdotes, o sea, en fin, no lo llevamos nada bien porque tenemos que demostrar, ¿no? O sea, somos nosotros los que tenemos que demostrar. La parte no es la que tiene que demostrar que ha sido abusada, sino yo tengo que demostrar que soy inocente. Entonces es bastante desagradable, ¿no? Entonces, en el arzobispado, y me consta, ¿no?, que la Conferencia Episcopal Española se están dando pautas constantemente de no estar a solas con un chaval, de tener puertas de cristal, quedar en espacios abiertos. El confesionario es el sitio fetén, ¿no? Porque tú quedas en el confesionario y hay tu tía, ¿no? A lo mejor te ha maltratado y te ha dicho 4 cosas, pero son palabras, ¿no? Y entonces son medidas de prudencia para que efectivamente no pueda haber en ningún momento, digamos, algo equívoco. Y dices, ¿aquí qué ha pasado? ¿No? Y dices, vea, pues ya está. Un muro y se acabó. O un panel, ¿no? Lo que quieras, sí, sí. ¿Qué, Arantxa? ¿Te has quedado colgada? Me he quedado colgada, sí, pero es que se me ha ido la cabeza, me he ido más allá, bueno, no sé, sí. O sea, que le mandaríamos, es que a mí, de verdad, Íñigo, tú imagínate ir a la parroquia a hablar con el párroco, además te veo a ti con alzacuellos, impresiona mogollón. Entonces, alguien que ha pasado por ese trance, ir ahí y decir, ¿cómo le voy a hablar con este señor cuando me está recordando al otro que me hizo eso? No, por eso. No puedo. Claro, voy a la policía y les voy a decir, porque ya es bastante difícil decir, reconocer que te han abusado. Yo tengo alguna amiga que le pasó, o sea, no en la iglesia, una persona familiar. Y claro, desde que lo soltó hasta que se presentó la denuncia, se corrió el auto del pueblo. O sea, que fue muy traumático para ella, la hermana, bueno, para la familia. La familia además era un tío. Y pues eso, te vas a la policía, le cuentas la película, te dicen, vaya usted a la parroquia, no quiero ir a la parroquia, no vayas al obispado. O sea, claro, es que es como, todavía desde fuera se ve algo como muy, la iglesia algo muy, te acercas más fácilmente digo yo, al ayuntamiento a poner una queja que si la basura y el barrendero, que a la iglesia a hablar de que me han agredido, me han abusado o me he sentido, no lo sé, todavía tenemos, digo yo, un poco por lo que palpo en la calle, ¿no? O incluso a mí misma, decir, ir a hablar con el párroco, pues me parece que voy en los momentos así, quizá porque tiene otro tipo de relación en la parroquia y es más activa, ¿no? Pero yo es como que me corta. Bueno, eso se soluciona activando la relación con la parroquia. No, pero puede ser un momento que sí, o sea, pero yo creo que, bueno, aún así da igual. Sí, hay que hacer un pequeño esfuerzo. Sí, hay que hacer un esfuerzo y decirlo, pero hay que hacer un esfuerzo para contarlo en la policía y también en el obispado, ¿no? Sí, hay que hacer ese esfuerzo de salir del trauma, ¿no? Y que lo lógico, lo normal, es que la persona no salga del trauma hasta el cabo de un tiempo, ¿no? Y lo lógico es que no declare inmediatamente, eso es lo lógico. Lo deseable es que lo haga inmediatamente, pero claro, eso no debe ser tan sencillo, ¿no? Muy bien, Íñigo. Una cosa más, déjame que esto ya, que nos queda todavía 5 minutos, nos quedan 9, pero bueno. No, pero Íñigo, tengo otra cita. Ya lo sé. Y esto, conocerás casos cercanos, la duración, el tiempo medio hasta que se toma una decisión con respecto a ese sacerdote. Es inmediato. Una vez que se conoce, ¿se toman medidas? Si la persona lo declara, es inmediato. Es más, me parece un poco injusto porque el único caso que conozco, que no es de esta diócesis, es tan inmediato que el sacerdote no tiene tiempo de defenderse. Pues es que si encima tienes que probar, la carga de la prueba recae sobre ti, o sea, encima... ¡pum! Claro, es una pasada. Entonces dice, te remueven y por lo tanto tú ya vas, o sea, recae sobre ti el San Benito. Es decir, Claro. que en el caso de que fuera inocente, sí, algo habría. Recuperar la credibilidad. Sí, o sea, es una cosa muy complicada porque dices, tienes que jugar con la justicia, de decir que el otro puede ser inocente, aunque ahora esté de moda todo o que esté todo, puede ser inocente. Entonces no te puedes cargar, como ha pasado, ¿no?, con el cardenal Pell, que era inocente y ya estaba un año en la cárcel, ¿no? Y era inocente.
uno de los monaguillos se murió diciendo que era mentira, ¿no? Y el otro, pues al cabo de no sé cuánto, se ha retractado diciéndolo y tal. Pero la fama de ese hombre que entraba en la cárcel y tal, habrá mucha gente, bueno, primero los periódicos no han puesto que era mentira, en el mismo lugar, el mismo tal. Claro. Pero bueno, entonces, bueno, pues sí, tienes que tener un poco cuidado, el equilibrio entre hacer justicia a la persona, ¿no? A la víctima, pero también hacer justicia al otro que a lo mejor es inocente, ¿no? La persona que te estoy hablando lo han removido, pero inmediatamente y bueno, a todos nos queda la duda, ¿no? De si es verdad o es mentira. Ya, yo me inclino personalmente, como no he dicho ahora mismo ni quién es, ni qué dioses, ni nada, yo, tal y como están las cosas, me inclino a pensar que es verdad. Pero no porque ha hablado con esa persona, sino como nadie ha dicho nada, pero es que el proceso actual es que te deja así, ¿no? Te lo mueven, te quitan porque ha habido una denuncia, pero eso tampoco tiene que significar que lo ha hecho, ¿no? Entonces, te quedas así. Fíjate, ya acabamos con esto, que esto la gente no lo sabe, pero el ordenamiento jurídico propio de la Iglesia es muchísimo más duro y más restrictivo que la jurisdicción ordinaria normal de los civiles. Tiene nada que ver. Y aquí parece como que, eso, como se calla, se tapa, pero claro, te cortan así el cuello sin tú haber podido demostrar nada y luego la credibilidad, pues ¿quién levanta la credibilidad? Qué interesante, ¿no? Tenemos que conocer más de la organización, de la estructura. Y sé que hay una mujer al cargo de las finanzas en la Santa Sede, que es seglar además y con un currículum espectacular. Y sí, no, eso a mí me parece apasionante, pero aquí esto da para mucho. Seguiremos. Bueno, Íñigo, ¿apuntas a hablar ¿Otra sobre más? nulidades matrimoniales? A una de nulidades, pues ya entraremos, vale. Rocío Jurado anuló su matrimonio eclesiástico con Pedro Carrasco. Y como ella, muchas más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora es tan fácil? Entiendo que ya no, o sí, no lo sé. Pero bueno, eso ya nos lo descubrirá aquí. Lo dejamos para otro día, ¿no? Pater Ugalde. Sí, muy bien. Pater Ugalde. Por cierto, suscribiros a su canal, que ahora está dando catequesis sobre Jesús. Vídeos cortos. Muy interesantes, sí. ¿Los estás viendo, Arantxa? Algunos sí, otros no. No te ha dado tiempo, claro. Sí, va a una marcha este señor que no le da tiempo de arreglarnos el tejado, claro. No puede ser eso. Amisador de fincas, amisador de almas. Pues nada, muchísimas gracias, Íñigo, un placer. A vosotros. Gracias, Íñigo, nos juntamos otro viaje. Venga, agur. Tiempo. Hasta luego.